Let's stand together and open our Bibles Vamos a poner de pie, abrir nuestras Biblias to the book of Acts. al libro de Hechos. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4. verses 23 through 33. Y vamos a leer desde el versículo 23 al versículo número 33. I'm privileged to preach tonight, Tengo el privilegio de predicar en esta tarde. and I want to apologize in advance. I know you have to listen twice, Y yo quiero dar ese perdón ahora porque tienen que escuchar 2 veces. but how many of you would say, Pastor Chappell, you preach as hard and as fast as you can, and I will listen twice as best I can? Quien dice que el pastor puede predicar lo más rápido que puede y yo voy a escuchar lo más rápido que puedo. I see Brother Parada and Brother Salazar, and I want to say, just come on up and preach for us. Veo hermano Parada, hermano Salazar, que pueden pasar a predicar para These are great nosotros. preachers, and they only have to say it one time. Y son grandes predicadores, no solo tienen que hablar una sola vez. But I'm honored to bring this message tonight, Pero es un honor traer este mensaje en esta tarde. and I pray it will be a help to Y you. oro que sea una ayuda para usted. If I were to entitle the message, Si yo pusiera un título en este mensaje, I would entitle this message, Something Happens When Churches Pray. yo pondría el título que algo pasa cuando iglesias oran. And we're going to see tonight that true courage in the local New Testament church is always born in prayer. Vamos a ver que la mera valentía en la iglesia local siempre está bañado en la oración. And we have always been blessed with good programs and staff at Lancaster Baptist Y Church. siempre hemos sido bendecidos con buenos programas, también en equipo muy bueno, But without the power and the touch of God, pero sin el poder y el toque de Dios, nothing moves forward. nada nos mueve adelante. And so, Brother Collins, if you would read our text, please. Pues vamos a leer ese pasaje en esta tarde. Hechos 4:23 dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que a los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David, su siervo, dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras que extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amen. Let us pray. Oremos. Father, we thank you for the powerful story of the early New Testament church. Padre, gracias te damos por esta historia tan poderosa de la iglesia del Nuevo Testamento. And we ask that you would show us the key to having and experiencing the power of the Holy Spirit in our own Y lives. te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cómo es y cómo tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Show us how to respond to trials. Enséñanos, Señor, cómo responder en las pruebas. Show us how to move forward as a church. Enséñanos cómo movernos adelante como iglesia.
And for these things we will be grateful. Y por estas cosas vamos a estar agradecidos. And we pray these things in Jesus' name. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. The early chapters of the book of Acts record the mighty working of God in the church of Jerusalem. Los primeros capítulos del libro de Hechos se nos dice acerca del poder de Dios en la iglesia. In Acts 2, the Spirit of God descended upon the church, and in one day, over 3,000 people were baptized. En el capítulo 1-2, el Espíritu Santo se descendió sobre ellos. En un solo día fueron salvos más que 3,000. In chapter 3, we read about a lame man that was healed. En capítulo 3 aprendemos de un cojo que fue sanado. We read a little further about Peter preaching and another 5,000 people being Un saved. poco más adelante vemos que Pedro está predicando y otros 5,000 fueron salvos. Amazing works of God. Algo asombroso de que hizo Dios. But in chapter 4, something changes. Pero en el capítulo 4 algo cambia. In chapter 4, we read about the early suppression of the gospel. Y ahora en el capítulo 4 empezamos las primeras pruebas del evangelio. The church is experiencing satanic opposition for the first time. La iglesia está teniendo la oposición satánica por la primera vez. Any pastor who stays at his church for a length of time will experience the suppression and the opposition of Satan. Un pastor que está en una iglesia por algún tiempo va a encontrar también esta oposición en su ministerio. And I might say that does not mean it's time to leave your church. Y déjenme decirles que no significa que es el momento para dejar su iglesia. It may be time to learn how to pray. Tal vez es el tiempo para empezar a aprender cómo orar. But anything going forward will face friction. Pero cualquier cosa que está moviendo adelante va a encontrar algo enfrentando. And we see the church is going forward, Y vemos la iglesia como está yendo adelante. but in chapter 4 they begin to face some friction. Pero aquí en capítulo 4 empezaron a enfrentar fricción. The Bible tells us in Acts 4 and verse 1, La Biblia dice en versículo número 1 de Hechos 4. as they spake unto the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them. Y vemos que ellos, los sacerdotes, los jefes de guardia, todos estuvieron enfrentándoles. The Bible says that these priests and Sadducees in verse 2 were grieved that the apostles taught the people and preached the resurrection. Y estos sacerdotes y los que estuvieron tristes, enojados que ellos estuvieran predicando el evangelio. And they laid hands on them and put them in hold until the next day. Y luego ellos pusieron manos encima y luego en la cárcel hasta el día siguiente. Yesterday, a group of people in Minnesota invaded a church. El día de ayer, un grupo en Minnesota invadieron a una iglesia. They have political grievances outside the church, Ellos tienen sus cosas en contra de la política fuera de la but iglesia. they chose to show their anger by going into a church and disrupting the worship Y service. decidieron entrar a una iglesia con su enojo para estorbar un servicio durante el servicio de la adoración. Why do we see a rise of violence towards churches? ¿Por qué estamos viendo el creciente de la violencia en contra de las iglesias? Why do we hear such rhetoric about Christianity and not always the other religions? ¿Por qué estamos escuchando los que están en contra del cristianismo y no las otras religiones? Because Satan hates the gospel, Porque Satanás odia el evangelio. and he was grieved that they were preaching the resurrection. Y él estuvo enojado que estuvieran predicando de la resurrección. And so they gathered the apostles and they held them as it were in prison. Por eso ellos estuvieron agarrándolos y guardándolos como en la cárcel. And yet the Bible tells us that when Peter was released, he preached again. Y la Biblia dice que cuando fue suelto Pedro, otra vez empezó a predicar de And in nuevo. Acts chapter 4 and verse 12, he said, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name given under heaven, given among men, whereby you must be Y en saved." versículo 12 dice, ninguna otra es salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Thank God for preachers who, after having times of trial and difficulty, get back into the pulpit and preach the same message in the same way. Gracias a Dios por predicadores que están enfrentando problemas que vuelvan al púlpito a predicar la misma manera, el mismo mensaje. But he was threatened again. Pero otra vez le dieron amenazas.
chapter 4 and verse 21. Capítulo 4, versículo 21. So when they had further threatened them, they let them go. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Finding nothing how they might punish them because of the people. Y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Notice they had further threatened them. Pero ellos otra vez estuvieron amenazándolos. Now, by way of introduction, Y una manera para introducción, as you study the book of Acts, así como estudia el libro de Hechos, you begin to see a cycle of occurrences in the church. empieza a ver algunos ciclos de cosas que están sucediendo. You'll see it tonight. Y lo vamos a ver esta noche. The church begins with prayer, La iglesia comienza con oración. and God brings through prayer power. Y luego por la oración Dios da poder. And as God gives the power, the preachers preach. Y así como el poder viene, los predicadores predican. But because of what they Y preach, por lo que predican, persecution comes. la persecución sigue. And when the persecution Y comes, cuando está presente la persecución, the church must go back to prayer. la iglesia tiene que volver a la oración. And when the church gets back to Y prayer, cuando la iglesia vuelve a orar, God gives them more power. Dios les da de más poder. And when they are empowered, they go back to preaching Y and con soul ese winning. poder vuelven a predicar y ganar almas. But because they're preaching and soul winning, Pero desde que están predicando y ganando almas, they're persecuted. ahora viene la persecución. And the persecution brings them back to Y prayer. la persecución les vuelva a la oración de nuevo. This is the cycle of the book of Y Acts. así el ciclo del libro de Hechos. And we learn tonight the necessity of prayer in the life of the Y church. vemos ahora la necesidad de la oración a la vida de una iglesia. As the church faced difficulty, Así como la iglesia enfrenta dificultades, what did they do? ¿cuál es lo que necesitan hacer? The Bible tells us in Acts chapter 4 that they gathered together for prayer. En capítulo 4 está diciendo se congregaron para orar. The word they is found in this chapter Y 27 times. La palabra ellos se encuentra 27 It is veces. speaking about the church together. Está hablando acerca de la iglesia juntos. And I'm going to tell you something, the church that prays together stays Y together. déjame decirle que la iglesia que ora juntos se queda juntos. We have 37 deacons in our church. Tenemos 37 diáconos en nuestra iglesia I meet with them around once a month. y yo estoy juntando con ellos como una vez al mes For 40 years, por 40 años. every deacon's meeting Cada junta de diáconos begins with prayer. comienza con oración. And not just a moment of prayer, Y no solo un momento de oración, a season of prayer. una temporada de oración. I hear sometimes people tell jokes about deacons Yo escucho algunas bromas acerca de diáconos and fighting with the y que deacons. están peleando, pastor, con los diáconos. I thank God that our deacons meetings for me Yo te voy a decir que las juntas de diáconos para mí have been a haven of rest. ha sido un tiempo de descanso. I'm fighting the world, the flesh, and the devil. Yo estoy peleando en contra del mundo, la carne, el diablo Sometimes even worldly Christians and unthankful pastors. y a veces hasta cristianos mundanos y pastores ingratos. There's a battle every day, Una batalla cada día but a pastor should not have to fight the men that God has given to him. y el pastor no debe tener que pelear con los hombres que Dios le ha dado. I love our deacons meetings, A mí me gustan las juntas con los diáconos. but one of the great reasons that the Spirit is so sweet Pero una razón por la cual que el Espíritu es tan dulce is because of the prayer. es por la oración. I love our men's prayer on Saturday morning. Yo amo el tiempo de oración los sábados por la mañana. Every Saturday morning, I meet with a host of men. Cada sábado por la mañana junto con un grupo de varones We pray for lost souls. oramos por los almas salvos, We pray for perdidos, preaching. orar por la predicación. And God knits our heart Y together. el Señor pues, nos junta nuestros corazones. What do we do when persecution comes? ¿Qué podemos hacer cuando viene la persecución? And let me tell you, it's coming. Déjeme decirle que viene la persecución. Persecution's coming. Persecución sí viene. And there will be a testing in these last Va a ser days. una prueba en estos años. Are we Christians in name only? ¿Somos cristianos solo en nombre? Or are we Christians because of our convictions? ¿O somos cristianos por nuestras convicciones? A faith that cannot be tested, cannot be trusted. Una fe que no puede ser probada, no puede confiar. But persecution will come. Pero la persecución sí viene. What did the church at Jerusalem do? ¿Qué hizo la iglesia aquí en Jerusalén? I want you to notice, first of all, the prayer of the church. Quiero que
veamos primero aquí nuestras notas que están siguiendo The Bible- la oración de la The iglesia. Bible says in verse 24, La Biblia dice en versículo número 24, and when they heard that, y habiéndolo oído, in other words, when they heard the apostles had been placed in o jail, sea que cuando ellos oyeron que los apóstoles fueron encarcelados, they lifted up their voice to God. ellos elevaron sus voces a Dios. Sometimes I think I have a weird imagination. Yo creo a veces yo tengo una imaginación un poco viva, un poco Sometimes rara. I have wondered. A veces pues yo he pensado, If I was ever thrown into jail Si for yo- preaching the gospel, si yo algún día fui echado en una cárcel por predicar el evangelio, I wonder who would come to visit me. mi pregunta es, ¿quiénes vendrían a visitarme? That's a strange thought, I Es know. un pensamiento algo raro, ¿verdad? And sometimes pastoring is lonely. Y a veces ser pastor es algo solo. I remember when my son was in the hospital for 10 days, Yo recuerdo con mi hijo estuvo en el hospital por 10 días, Hollywood, California. ahí en Hollywood, California. They took our son Larry because of the cancer, Llevaron a mi hijo Larry ahí por el cáncer and they had to do a surgery. He had 47 metal stitches inside of in his body. Tuvieron que hacer una cirugía, él tuvo 47 grapas en su cuerpo. The first night after the surgery, La primera noche después de la cirugía, he was vomiting so hard, and I was hugging him and trying to keep the staples from popping. él estuvo vomitando y yo estuve abrazándole, tratando de ayudarle, apoyarle para que no abriera otra vez. Those are lonely times. Esos son momentos muy solos. There were only 2 pastors that came by to visit that Solo time. hubo 2 pastores que pasaron a visitarnos. And I was thankful for that. Y yo estuve agradecido por ello. But sometimes pastors don't have Pero pastors. muchas veces pastores no tienen pastores. So I have these melancholy thoughts. Y por eso yo tengo algunos que están In fact, simplemente... let's just take care of this right now. Ahora vamos a hablar de eso Brother una vez. Salazar, if I ever get thrown in jail, Hermano Salazar, si algún día soy come echado en visit la me. cárcel, por favor que me visite. if you get thrown in jail, I'll come visit Si you. está echado en la cárcel, le voy a visitar también. It's much more likely that you will be thrown in jail, Es más probable que usted va a ser echado en la cárcel, but nevertheless, we've got to visit one another. pero en modo necesitamos visitar unos a otros. Now, whether we get visited or not, Ahora, si alguien nos visite o no, I would like to believe me gustaría creer, that if your pastor was being attacked Si- because he stands on the word of God, si su pastor está siendo atacado porque está detenido sobre la palabra de Dios, that you would pray for him. debe orar por él. What's it going to take to get Christians back to prayer? ¿Qué va a tomar para que vuelvan los cristianos a orar? Is it going to take this type of trial? ¿Va a poner este momento de prueba? And I want you to see the prayer tonight. Y quiero que veamos una vez la oración. Notice, first of all, it was a prayer of worship. Vemos primeramente fue una oración de adoración. The Bible says they lifted up their voice to God with one La accord. Biblia que alzaron sus voces juntos al Señor. And notice they are worshiping as a Y church. vemos que ellos están adorando como iglesia. They lifted up their voice to God with one accord. Alzaron unánimes la voz a Dios. We need unity in our prayer. Necesitamos unidad en nuestras The oraciones. Bible teaches in 1 Peter La Biblia enseña en 1 de Pedro that if I am not right with my wife, que si yo no estoy bien con mi esposa, my prayers are hindered. mis oraciones están estorbados. My wife says to me, Mi esposa me dice, you always are very nice to me on Fridays and Saturdays. siempre está muy amable a mí los viernes y sábados. She says, because you want God's power on Sunday. Es porque tú quieres el poder de Dios el día de domingo. Maybe there's some truth to Y that. tal vez hay una verdad en eso, no sé. But a husband and wife must have unity in order that they have power in prayer. Pero esposo necesitamos tener unidad para que tengan poder en la oración. In a moment, a child could be in a car accident. En un momento un hijo puede estar en un accidente automóvil. In a moment, you could hear the word cancer. En un momento puede oír la palabra cáncer. You won't have time to get marriage counseling. No va a tener tiempo para encontrar la consejería de matrimonio. You will need to go straight to prayer. Necesita ir directo a la oración. And there should not be a day go by Y no debe ser un día que pasa if you are not right with someone in your que church si no está bien con alguien en su that iglesia, you should go to them que debe ir
ir a esa if you're persona, not right with the pastor si in no this está room, bien con su pastor, that you should go to them. que debe ir a eso. And you don't need a 2-hour No conversation. necesita una plática de 2 horas. Just say, I'm sorry. Solamente diga, I perdóname, was wrong. yo hice mal, Will you forgive me? me perdonas. Let's practice that. Así vamos a practicarlo. Go Muy right bien. ahead. Ahora aquí estamos. Va alguien, pues, hice mal. Perdóname. ¿Me perdonas? I'm sorry. Perdóname, I was wrong. hice mal. Will you forgive me? ¿Me perdonas? Let's try that again. Ok. Una vez más. Hice mal. ¿Me perdonas? Bien, una palabra más fue ahí adentro. Some of you men have trouble saying I was wrong. Muchas veces los varones tienen dificultad de decir hice mal. But what I'm simply trying to say, Pero simplemente lo que estoy tratando de decir, this church prayed, esa iglesia oraba and they prayed in one accord. y oraban unánimes. God hears the prayers of a church in unity. Dios oye la oración de una iglesia que está en unánimes. Hebrews 13:15, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Notice in verse 24 the words, Lord, thou art God. Ahí vemos ahí en versículo número 24 que Señor, tú eres Dios. The word Lord indicates the deity and the governorship and the authority of Jesus Christ. La palabra Señor está mostrando la deidad y que Él es el Señor. Lord, thou art God. Señor, tú eres Dios. I was interviewed this morning on a few television channels. Fui entrevistado en algunos canales de la televisión esta mañana They were asking about some of the attacks on the y churches. me hicieron preguntas acerca de los ataques en las iglesias They said, what is your opinion? y dijeron, ¿cuál es su opinión? I said, my opinion comes from the words of Jesus Yo dije, Christ. mi opinión viene de las palabras del Señor Jesucristo. I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. This is an understanding that Jesus Christ is Lord. Es un entendimiento que Jesucristo es el Señor. And they say, thou art God, Tú eres Dios, which hast made heaven and earth que hiciste el cielo y la tierra and sea and all that in them y is. todo lo que hay en ello. They were acknowledging that he is creator God. Reconocieron que era el Dios creador. This type of adoration should be a part of our prayer. Ese tipo de adoración debe ser parte de nuestras oraciones. Calling out the attributes of God. Hablando a Dios, llamando y diciendo los atributos de Él. Colossians chapter 1 verses 16 and 17. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. The prayer of the church was a prayer of worship. La oración de la iglesia fue una oración de adoración. It was a prayer of adoration. Fue una oración adorando a Dios. Revival is not seeking something, it is seeking someone. El avivamiento no es buscar a algo, sino es a buscar a alguien. And the church was saying, God, we need you. Y la iglesia diciendo, Señor, Dios, te necesitamos. And more than you need a building, and more than you need a computer, and more than you need some other vehicle, you need God. Más que necesitas un edificio, un vehículo o alguna cosa, computadora, necesitas a Dios.
And so we see the prayer of worship. Por eso vemos la oración de adoración. It's also a prayer of remembrance. También una oración del recuerdo. Notice in verses 25 through 27. Fíjense aquí en versículo número 25 al In 27. these verses, En estos versículos we see the Psalm 2, being recorded. vemos es el Salmo 2 que están diciendo. It is a messianic psalm. Es un salmo mesiánico. Listen to these verses. Escucha esa palabra. Dice, y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. These verses speak of a time when the heathen will rage. Eso está hablando de un tiempo cuando los incrédulos van a amontonar, van a estar en contra. The rulers of the world will gather against Christ. Los gobernadores del mundo van a reunirse contra Cristo. The early church saw Psalm 2 La iglesia primitiva vio el Salmo 2 in relationship to the first coming and the second coming of the Lord en Jesus. relación de la primera venida y también la segunda venida del Señor Jesús. They had in their mind the day of Armageddon, Tuvieron en su mente el día de Amargedón. when they thought of the day when the kings would rage against the second coming of Christ. Pensaron el día que los reyes iban a enfrentar, a confrontar al Señor. The early church also saw this psalm as the fulfillment of his first coming También- and coming to the cross of Calvary. También vieron ese salmo como su primera venida, yendo a la cruz del Calvario. When Herod and Pilate conspired against the Lord Jesus Cuando Christ. Herodes estuvo conspirando en contra de Jesús. And what they are ultimately remembering in this passage is that through these times, the first and second coming, Jesus was victorious. Y lo que estamos viendo aquí en esos dos tiempos, la primera como la segunda, es que Jesús es victorioso. In their prayer, they are remembering that Jesus conquered death and the grave, En su oración está recordando Cristo conquistó la muerte, el sepulcro. and that Jesus would conquer the kings of the world at his second coming. Y también Cristo va a conquistar a los reyes en su segunda venida. They were remembering the words of Jesus in John 16:33. Estoy recordando las palabras de Jesús en Juan 16:33. In the world you shall have tribulation, En el mundo va a tener tribulación, but be of good cheer, for pero- I have overcome the world. pero confiado y vencido al mundo. As we pray, we worship. Así como oramos, adoramos. As we pray, we remember who God is. Como oramos, recordamos quién es Dios. We remember how big our God Recordamos qué tan grande es nuestro is. Dios. And because we're praying, Y es porque estamos orando, because we're kneeling, desde que estamos we arrodillados. remember how small we are Recordamos qué tan pequeños somos nosotros and how great God y qué is. tan grande es Él. Jesus is King of Kings. Jesús es el Rey de He is Reyes, Lord of Lords. Señor de señores. He is the Creator, Él es el Creador, the Savior, el Salvador, the Redeemer, el the Redentor. cornerstone, La Messiah, piedra en ese ángulo, the mediator. Mesías, He is the light of the es la world. luz del mundo. Jesus Christ is our Jesucristo wonderful Savior. es nuestro Salvador maravilloso. This was their prayer. Eso fue su oración. Oh, Lord God, Oh Señor Jesús, we worship you. te adoramos. God, you defeated death and the grave, Dios, tú ganaste la muerte, el and you sepulcro, will defeat the kings of this y world. vas a ganar los reyes de este mundo. Thank God we are on the winning side Gracias a tonight. Dios, estamos del lado ganador. This prayer was a prayer of worship. Es una oración de adoración, This prayer was a prayer of remembering who God is. recordando quién era Dios. Thirdly, it was a prayer of trust. También era una oración de confianza. When the church prays, Cuando la oración ora, the church prays in worship. cuando la iglesia ora, la iglesia está adorando. The church prays in remembrance. Y luego la iglesia ora recordando. The church prays in trust. La iglesia ora también de confianza en confianza. Notice verse 28. Vemos ahora en versículo número For 28. to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before
to be done. para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Here we learn that the church was trusting completely in the sovereignty of God. Aquí vemos que la iglesia confiaba en la soberanía de Dios, The belief that God knows what is best. que Dios sabe lo que es mejor. And we know that all things work together for good to them that love God and are the called according to his Y purpose. sabemos que todas esas cosas son para nuestro bien a los que son llamados a su propósito. When I was a younger preacher, Cuando yo era un predicador más joven, I traveled with Dr. R.B. Willett and Dr. Don Sisk yo estuve viajando con R.B. Willett y también Dan Sisk to Charlotte, North Carolina. a North Carolina. And we were there to hear the last message preached by Dr. Curtis Y Hudson. ahí fuimos para escuchar el último mensaje predicado por el doctor Curtis Hudson. Dr. Hudson had a great impact on my life. El doctor Hudson tuvo un impacto grande en mi vida. He was a great soul winner. Era un grado de almas. He preached the gospel with such clarity. Él predicó el evangelio con tanta claridad. He was the one who encouraged me to have a second service. Él fue él quien me animó a hacer un segundo servicio. He was a visionary. Él era uno con visiones. And now he was battling cancer. Y ahora estuvo batallando el cáncer. When we walked into the back room where he was preparing to Y preach, cuando fuimos a su cuarto atrás mientras estuvo preparando predicar, this once very strong man y ese hombre una vez muy fuerte, weighed 80 pounds. pesó apenas 80 libras. And I remember him saying to Y me, yo recuerdo que me dijo, my life is in God's hands. mi vida está en las manos de Dios. God knows what's best. Dios sabe lo que es mejor. I'm trusting the Lord. Yo estoy confiando en el Señor. I was overwhelmed really with his confidence in the Lord. Yo estoy abrumado con la confianza que él tenía en el Señor. He stood to preach. Él se paró para predicar And before he preached, he had his daughter play the piano. y antes que predicó, su hija tocó el piano And he sang that song, I Am on the Winning Side. y él cantó un himno que es Estoy al lado ganador. It was amazing to hear him sing Fue that song. algo tremendo para escuchar. In the middle of the verses, he would shout. Y en el medio de las estrofas estuvo gritando. There was an anointing on his life. Fue Dios ungiendo su vida. He was a man fully trusting God, Era un hombre confiando en Dios 100%. not angry, No enojado, but a man believing God still. pero un hombre creyendo en Dios aún. It is as if the church is saying here in verse 28, Es como que la iglesia estuviera diciendo aquí en versículo 28, Lord, do whatever you've determined to do, Señor, haz lo que tú has determinado hacer. and we will trust you. Y vamos a confiar de ti, Señor. And this was the testimony of Dr. Y eso fue el testamento de Dr. Hudson. I remember at his funeral, Yo recuerdo en su funeral, as we carried his body into así the como- Franklin Road Baptist Church, así cargamos el ataúd. I could not understand. Yo no pude entender. Why would God take a man home to heaven at 62 years of ¿Por age? qué llevaría el Señor a un hombre al Señor al cielo de 62 años? We need these voices of God. Necesitamos esas voces aquí. But then I remembered. Y luego recordé, I remembered he said, yo recordé que él me the dijo, Lord doeth all things well. el Señor hace todo bien. I'm trusting in the Lord. Estoy confiando en el Señor. This was the heart of the church. Eso fue el corazón de la iglesia. Lord, we're asking that you'd free the apostles. Señor, estamos pidiendo que librara a los apóstoles, Give the church freedom. dan a la iglesia libertad. But Lord, we're trusting you to do what is best. Pero Señor, estamos confiando a hacer lo que es mejor. It was a prayer of worship. Fue una oración de adoración, It was a prayer of remembrance. una oración de recuerdo, It was a prayer of trust. una oración de confianza. I don't know that I've ever prayed as hard as when my son was in the hospital. Yo probablemente nunca he orado tanto como cuando mi hijo estuviera en los I hospital. couldn't sleep. No pude dormir, I could not eat. no pude comer, I just prayed. solo estuve orando. And I labored in prayer. Y estuve labrando en oración. But then I would try to study about the medical side. Y luego estuve estudiando allí al lado de él, That would cause me to worry. que el Señor me dio algo. Then I'd go back to prayer. Y luego volvía a orar. One day I called my friend, Dr. R.B. Willett. Un día yo oré y hablé con mi amigo R.B. Willett. I said, Dr. Willett, I don't think I'm a very good Christian Yo dije, Dr. Willett, yo creo que no soy un buen cristiano, because I pray and I pray, porque oro y oro but then I worry. y luego preocupo.
he shared a verse with me. y él compartió un versículo conmigo. He said, Brother Chappell, the Bible Él says, dijo, hermano Chapo, la Biblia dice at what time I am afraid, que en ese momento que tiene miedo, I will trust in thee. yo voy a confiar en ti. He said, it's not a sin to have care in your heart. Él dijo, no es un pecado tener preocupación en su corazón. It's only a sin when you don't pray. Solo es un pecado cuando no ora. And then he said this. Y luego dijo eso. He said, have you ever had an Abraham moment with ¿Nunca han Larry, tenido un momento de Abraham en oración when you just give it over to the Lord? cuando simplemente lo dio al Señor? Can I tell you the honest truth? I did not like that Y question. voy a hablar honestamente, no tuve tanto en esa actitud. Earlier I said we need older men who speak into our lives. Antes estuve hablando de hombres, varones más grandes de edad que para ayudarnos. That was a hard question. Eso fue una pregunta muy dura. Have you had an Abraham ¿Han moment? tenido un with your momento de Abraham? son? Like Abraham laid Isaac on the altar. Como Abraham, quien puso su hijo en el altar. I don't even know what I said to him. Yo ni sé, no recuerdo lo que le dije, I hung up the phone. pero yo colgué el I teléfono. went to the kitchen. Yo fui a la cocina. My wife was washing Mi dishes. esposa estuvo lavando I trastes. put my arm around my Y wife. yo puse mi brazo alrededor de I told her ella. what Dr. Willett Y le said. dije lo que el doctor Olet me dijo. And I said, Terry, have you ever had an Abraham moment? Yo with dije, Larry? Terry, ¿nunca has tenido un momento de Abraham? She began to weep. Y empezó a llorar. She said, yes, I have. Y él dijo, sí, lo he tenido. My wife is oftentimes a stronger Christian than I am. Muchas veces mi esposa es más fuerte cristiana que yo. She said, yes, I've had that moment. Y es, sí, yo he tenido ese momento. I've given this to the Lord. Yo lo he dado al Señor. I'm trusting Him. Estoy confiando en ti. He's sovereign. Él es soberano. He'll do what's best. Él va a hacer lo que es mejor. Maybe you have something like this in your life. Pues tal vez algo semejante en su vida. Something you need to lay at the altar Algo que tonight. necesita dejar en el altar en esta noche. This is what churches do when they pray. Es lo que hacen iglesias cuando oran. They say, God, deliver us. Que el Señor, entréganos. But if not, we will trust in Pero you. si no lo libra, vamos a confiar en ti. Because you are Lord Porque tú eres el Señor. and you know what is Y best. tú sabes. They prayed prayers of worship. Oraciones de Thou adoración. art God. Tú eres Dios. Prayers of remembrance. También oración de recuerdo. God, you conquered death in the grave. Señor, tú conquistó la muerte, el sepulcro. Prayers of trust in the counsel of God. Oración, la confianza, el consejo del Señor. One more thing about their prayer. Y una cosa más acerca de su It oración. was a prayer for boldness. Era una oración por la valentía. Verse 29. El versículo número 29 nos dice la palabra de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. They said, God, give us boldness to speak your word. Digo, Dios, danos de nuevo hablar tu palabra. Sometimes when Satan is suppressing the church, A veces cuando Satanás está oprimiendo la iglesia, sometimes when he's kicking the preacher, a veces cuando está dando patadas al predicador, when your heart is heavy, cuando su corazón está cargado, finances are tight, y las finanzas están muy apretadas, people are unkind, gente no está amable, you don't always feel like preaching. no siempre se siente como predicar. Sometimes you drag yourself to the A pulpit. veces se está arrastrándose al But púlpito. thank God for churches that pray. Pero gracias a Dios por las iglesias que oran, Thank God for men in this room that pray. por hombres en ese cuarto que oran. God, give our preacher power today. Señor, danos en nuestro predicador poder en este día. Give Brother Collins anointing today. Da el Señor, el hermano Collins, el ungento en ese día. Lift his burden. Levante su carga. Give him freedom. Dale libertad. Thank God for men who pray. Gracias a Dios por los que están orando. I visited Charles Spurgeon's church many times in London, Yo visité a la iglesia de Charles Spurgeon en Londres. the Metropolitan Baptist Tabernacle. Es la iglesia bautista metropolitana. It was such a great church in the 1800s Una iglesia muy grande en los 1800. that every fifth Sunday they had to say to the members, don't come to church. Que cada quinta semana digo a la iglesia, no venga a la iglesia. This Sunday is just for the visitors. Esta iglesia solo es para visitantes. And one day there was a group from America that visited Charles Spurgeon. Y un grupo de los Estados Unidos fue a visitar a ese predicador. And they said,
Pastor Spurgeon, what is the secret to the growth of this church? Y le preguntaron, ¿cuál es el secreto del crecimiento de su iglesia? So the many conversions. De tanta gente salva. He said, come with me and I'll show you. Él dijo, ven, yo te enseño. He took them down the Y staircase. luego les llevó ahí abajo a su terreno. The service was about to El start. servicio estaba por empezar. He took them into the basement. Y ellos los llevaron ahí abajo. And in the basement of Charles Spurgeon's church, Y en el subterráneo de la iglesia de los Charles Spurgeon, every Sunday morning for many, many years, cada domingo por muchos años, there were 300 people on their knees in prayer. hubo 300 personas arrodillados orando. And they were praying for their pastor. Y estuvieron orando por su pastor. God, give him unction. Señor, dale ese Give him poder. power. El poder. Help him as he preaches your Ayúdale word. cuando está predicando. Give him boldness. Dale valentía. The Bible says in Philippians 1 and verse 20, according to my expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. En Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. The prayer of the church is vital. La oración de la iglesia es vital, It is not optional. no es opcional, It is vital. es vital. But notice secondly, the partnership in the church. Pero vemos también número 2, la colaboración en la iglesia. Prayer unifies the church. La iglesia unifica la iglesia. And I want you to see in verse 31, Y quiero que veamos aquí en versículo número a simple phrase. 31 una frase sencilla. And when they had Y prayed, dice, cuando hubieron orado, the place was shaken, they were filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. se tembló todo ahí, llenos del Espíritu Santo, y luego con denuedo hablaron la palabra de Dios. Something happens when churches pray. Algo pasa cuando las iglesias oran. And when they had prayed, Y cuando hubieran orado, they had prayed in the Spirit. ellos oraron en el Espíritu. In fact, the Bible says they were filled with the Holy Ghost. Así que dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. The Bible tells us that the place was shaken where they assembled together. Está hablando de cómo estuvo temblando cuando estuvieron congregados. The shaking of this house perhaps was symbolic of what God was going to do in Israel. He was going to bring revival. Y cómo esa casa estaba temblando, tal vez profetizando lo que Dios iba a hacer en Israel. The people are here filled with the Spirit. La gente aquí estuvo lleno del Espíritu Santo. And we must seek the filling of the Spirit as well. Y debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo también. Be not drunk with wine where is excess, but be filled with the Spirit. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Now we have the entire church filled with the Spirit of God. Ahora tenemos toda la iglesia llena del Espíritu de Dios. This would not happen without prayer. No pudo pasar sin la oración. This would not happen without humility. No pudo pasar sin seguirle. And the Holy Spirit does greater works than all of our planning, all of our organization, all of our money. None of it can touch what God can do with His power. El Espíritu Santo hace mucho más de lo que son con nuestros planes, con nuestras ideas, lo que estamos haciendo. Todo podemos hacer con el poder de Dios, que es la oración. For example, turn to Acts chapter 13 Por ejemplo, vemos aquí en Hechos capítulo and listen to 13 the first 3 y verses. vemos aquí en los primeros 3 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y que el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando ellos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Notice verse 2. Vemos ahí en versículo 1-2. As they ministered to the Lord, Ministrando estos al Señor. they were not performing for the crowd. No estuviera haciendo una producción a la gente. They were not entertaining. No estuve entreteniendo. Their focus was not even the congregation. Su enfoque no fue la congregación. They were ministering to the Lord, Dice que ministraron al Señor and they were fasting. y estuvieron ayunando.
Fasting brings prayer to its fullest development. Ayunando trae la oración a su mejor cumplimiento. Here is a selfless church Aquí es una iglesia que no está interesada en sí misma. ministering to the Lord, Se está hablando del Señor, denying self. dejando al lado su propia And suddenly something vida. happened. Y algo de repente pasó. The Holy Ghost said, El Espíritu Santo dijo: why do our churches not know the move of the Holy Spirit? porque no conoce el movimiento del Espíritu Santo las iglesias. Oh, he wants to speak. A él sí quiere hablar, He wants to convict. él quiere dar He convicción, wants to call él missionaries. quiere llamar a He wants to misioneros, save souls. él quiere salvar He wants almas, to bring money into the él quiere church. traer dinero I mean, the adentro. Holy Spirit wants El to Espíritu work, Santo quiere una obra, but you're too busy entertaining. pero estamos tan interesados en And the Holy Spirit entretenerles. saying, if you'll just turn that jazz music down, Y dice, el Espíritu Santo dice: puede bajar un poco esa if you'll just música slow your program y down, bajar el programa poquito. if you'll stop trying to make excitement happen Si- your own way, si se para de tratar de tener su propio ánimo a sí mismo, I can do the work. yo puedo hacer la obra. You got to turn your volume down. Necesita bajar su volumen. Pray, Ora, fast, ayuna, seek my face. busca mi And cara. when they prayed and when they Y fasted, cuando oraron y ayunaron, they heard God. ellos escucharon a Dios. And the Holy Ghost said, Y el Espíritu Santo dijo: separate me, apartad de mí Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. a Bernabé, Saulo, para la obra a los que he llamado. There's something wonderful about a church experiencing the touch of the Holy Hay Ghost. algo maravilloso de una iglesia sintiendo el toque del Espíritu Santo. The Holy Ghost gave unity. El Espíritu Santo dio The Holy unidad, Ghost gave power. le dio poder. The Holy Ghost started the missionary El movement. Espíritu Santo inició la obra misionera. And so we see in this passage before us tonight Por eso vemos that the partnership of the church was a partnership in the Spirit. Vemos ahora que la iglesia aquí, su compañerismo entre ellos mismos era con el Espíritu Santo. Secondly, it was a partnership in the Scriptures. Segundo, era una compañía en las Escrituras. Now we see a praying church, Ahora vemos una iglesia a orando, spiritual church, una iglesia espiritual. and now we see a scriptural church. Y ahora vemos una iglesia escritural. Verse 31 says, Versículo número 31, and they spake the word of God with boldness. que ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios. Thank God for preaching. Gracias a Dios por la predicación. I don't have a problem with an Easter cantata or music or even sometimes certain drama. No tengo un problema con una cantata o cantar o un programa de Domingo de Resurrección. Music. Bueno. And I love youth activities, and I think teenagers should have fun. Y a mí me gustan las actividades de jóvenes, deben tener un poco de diversión. But God did not call me to be an activities director. Pero Dios no me llamó a ser un director de actividades. He called me to preach, Me llamó a predicar the word of God, predicar la palabra de Dios and to preach with y boldness. predicar con denuedo. And the great need of the hour is preaching. Y la necesidad de la hora es la Strong predicación, Bible preaching. predicando la palabra de Dios. Preaching is the engine that pulls the whole train. La predicación es el motor que jala el tren. And when your preacher is preaching, Y cuando su predicador está and he's predicando, pouring out his heart, está vaciando su it's okay corazón. to say amen. Está bien decir amén. It's okay to smile. Está bien sonreír. You ought to be happy when the Debe word of estar God is preached. gozoso con la palabra de Dios. Notice the Bible tells us in 1 Thessalonians 2:13, Vemos que la palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 2:13. Yo lo tengo aquí, pero 1 Thessalonians 2:13, 1 Tesalonicenses 2:13. Ay, aquí está. it's in the New Testament. Esta Biblia está buena. Muy bien, 2:13. Muy bien, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Now listen to this. Ahora escuche eso. They received the word of God, Ellos recibieron la palabra de Dios not as the word of men, no como palabra de hombres, but as it is in truth, pero como es en verdad. the word of God.
la palabra de Dios. When the man of God Cuando el hombre de is Dios preaching the word of God, está predicando la palabra de Dios, you don't have to like my jokes. no necesita estar contento con mis You chistes. don't have to like my stories. No, mis historias no le pueden necesitan caer But bien. friend, you better open wide and receive the word of Pero God. amigo, debe abrir la palabra de Dios y recibir la This palabra de church Dios. they were mighty in the spirit. Esta iglesia fue fuerte en el They espíritu, were mighty in the scriptures. también fuerte en las And escrituras. God gave them confidence and boldness. Y el Señor le dio confianza y confianza y valentía. Isaiah 55:11. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. This church became partners in the Holy Spirit. Esa iglesia estuvo colaborando en el Espíritu Santo. They were partners in the scripture. Ellos estuvieron colaborando en las escrituras. Thirdly, they were partners in Y sacrifice. número 3, estuvieron colaborando en sacrificio. Notice verse 32. Vemos ahora en versículo número 32. Vuelvo a... Muy bien, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. There was such love in this church Era tanto amor en esta iglesia, that when they saw people in need, cuando vieron a los que estaban en necesidad, they did all they could to meet the need. hicieron todo lo posible para cumplir esa necesidad. And the Bible tells them that they would even sell some things of their own to meet the needs of others. Y la Biblia dice que hasta ellos mismos estuvieron vendiendo sus propias cosas para cumplir con la necesidad de otros. I'm not saying that this type of living is something that is mandated or that everyone has to do this very act. No estoy diciendo que esta manera de vivir no es algo como por mandato que cada uno tiene que hacer eso. But what I am saying is that when the Holy Spirit is working Pero lo que estoy diciendo es cuando el Espíritu Santo está obrando, and when the scriptures are speaking, cuando las escrituras están hablando, the church will become a sacrificial church. la iglesia va a convertirse de una iglesia sacrificadora. The church will become a giving church. La iglesia va a ser una iglesia dando. The church begins to realize it's not my money, La iglesia empieza a entender: no es mi dinero, it's not my job, no es mi trabajo, it's not my possessions. no es mi profesión. These are all God's things. Todos ellos es de Dios. And if God wants some of Y it, si Dios quiere algo de then eso, I'm willing to give it. entonces yo estoy de acuerdo Now dárselo. we're starting to see New Y ahora Testament estamos viendo una Christianity. iglesia de lo que es de We're starting to see a Neotestamenio. church that prays, Una iglesia que está orando, a church that's filled with the Spirit, una iglesia llena del Espíritu, a church listening to the scriptures, una iglesia escuchando las and a escrituras, church that's willing to give. una iglesia que está de voluntad a dar. One farmer was learning how to give, Un campesino estuvo aprendiendo cómo dar. and he said, Pastor, I'll tell you how it works. Y yo le digo: pastor, yo le digo cómo sirve, cómo funciona. God shovels it in, El Señor con su pala lo echa adentro, I shovel it out. y yo con mi pala lo saco. God shovels it in, Yo lo meto adentro I shovel it y out. también yo la saco. And God has a bigger shovel Y than I Dios do. tiene una pala más grande que la mía. The Bible says, give and it shall be given unto you. La Biblia dice: dad y se os dará. Praying churches are filled with the Spirit. Una iglesia orando está llena del Espíritu. Praying churches are open to the Scripture. Una iglesia orando está abierta a las escrituras. Praying churches are sacrificial with Una the Lord's iglesia orando es una que sacrificando al Señor. word. You drive on this campus and you see beautiful buildings. Cuando ven aquí en nuestra propiedad hay muchos edificios bonitos, Somewhere between 90 and $100 million worth of buildings. entre 90 y 100 millones de dólares de edificios aquí. When I drive through this campus, Cuando yo paso por esta propiedad, I remember the family that gave me the keys to a brand new motorhome and said, sell it. yo Put the recuerdo money una in. familia que me dio las llaves de un motorhome nuevo y dijo: véndalo. I remember going to a family's home for dinner 4 years in a row. Yo recuerdo ir a una familia para cenar 4 años seguidos. They had no dining room table. No tuvieron una mesa en su comedor. We sat at a plastic table. Nos sentamos en una mesa de plástico. They said, when the auditorium gets finished, we'll buy a dining room table. Ellos dijeron: cuando terminamos el auditorio, vamos a comprar la mesa. I think of men who went to their retirement Yo accounts. recuerdo hombres que fueron a su pensión. I think of the young married couple that took off their diamond ring and their wedding ring and
put it in the offering Yo recuerdo plate. una pareja joven que sacaron sus anillos a ponerlos en la canasta de ofrenda. The deacons came to me. They said they put their rings in the El offering. diácono vinieron a mí y dijeron, pusieron sus anillos I aquí said, en la that's too ofrenda. much. Yo dije, es demasiado. Figure out how much these are worth. I'll give some money. Someone else gives some money. Give them their rings back. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero vamos a regresar sus anillos. The deacons went to the young couple. Y los diáconos fueron a esa pareja joven. They said it's too much. Dije, es demasiado. Take your rings back. Tome sus anillos. The young lady, Y la señora, married 6 months. casada por 6 meses, She looked the deacon in the eye. vio al diácono en la cara. She said, we did not give our rings to you. We gave them to Dijo, Jesus. no damos esos anillos a usted, los damos a Jesús. These buildings exist Estos edificios existen because of people who pray, por gente que oró, because of people who are filled with the Spirit, por gente que fue lleno del Espíritu people who Santo, obey the Scripture. sí, gente que obedecía las palabras And as para we Dios. obey the Spirit and the Scripture, Y así como deseamos el Espíritu, Escrituras, He says, help the missionary, you y help the missionary. dice, ayuda a los misioneros, les ayudamos. He says, get a project done, you get it done. Dice, haz un proyecto, vamos a And hacerlo. you do it with the joy of the Y Lord. lo hacemos con el gozo del Señor. We see the prayer of the church. Vemos la oración de la iglesia. It develops a partnership in the church. Esa iglesia se hizo una colaboración en la Finally, iglesia. tonight, I want you to see the power in Y the ahora church. también quiero que veamos el poder en la iglesia. Verse 33. Versículo número 33 nos dice la palabra de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. The people are praying. La gente está orando, The people are listening. están escuchando, The people are giving. la gente está dando, And the apostles, Y with los- great power, are preaching. y los apóstoles con gran poder están predicando. The Bible says, with great power, they gave witness. La Biblia dice con gran poder se daban testimonio. They gave witness of the death, burial, and resurrection of Jesus Daban Christ. testimonio de la muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesús, Of the power of God to change del lives. poder de Dios para cambiar vidas. Years ago, I had a man come to my office. Hace años tuve un varón que vino a mi oficina, He still attends our church every week. y él sí asiste a nuestra iglesia cada semana. His name is Dennis. Su nombre es Dennis. He's a tall man, at least 6'5". Hombre alto, como 6 pies 5 pulgadas. He wanted to sell me some plants. Y él quería venderme unas plantas. Here in the desert, you need certain types of plants that grow better. Aquí en el desierto necesitan ciertas plantas que crecen mejores. So I listened to Por him, eso le escuché. and I've learned that when you have a salesman in your office, Yo aprendí cuando tiene alguien que está vendiendo en su oficina, if you say to them, I have a question for you, y si le hice la pregunta, yo tengo una pregunta para usted, they always say something like this. ellos dicen siempre algo así. Oh, sure. What's your question? Claro, claro. ¿Cuál es su pregunta? I said, well, my question is this. Pues mi pregunta es esto. If you died today, Y si usted muriera ahora mismo, would you spend eternity in heaven or hell, or do you know? ¿pasaría la eternidad en el cielo o infierno o no lo sabe? He just looked at me and didn't know what to Y say. él me vio y ni sabía qué decir. He said, well, I don't really know. Pues en realidad no lo sé. And I said, well, could I show you from the Bible how you could know? Y yo podría enseñarle la Biblia cómo podría saber. And he put his book aside, Y él puso su libro al lado, and I put my Bible on the y table. yo puse mi Biblia en la mesa. And after a while, Dennis prayed and trusted Y en Christ. un as his rato Savior. más, Dennis oró y aceptó a Cristo como su Salvador. He started coming to church, Él empezó a venir a la iglesia, prayer meetings. se junta oraciones. About a month later, Como un mes después, my secretary mi said, secretario me dijo, there's a lady here to see you. hay una mujer que está aquí para verle. Her name is Mary Ann. Su nombre es Marianne. She's Bill's wife, Ella es excuse me, Dennis's wife. la esposa de Dennis. And said, she wants to ask you a question. Y ella quiere hacerle una pregunta. I said to Mrs. Furso, you come in with her. Yo dije, pues hermano Ferso, entra con ella. I said, Mary Ann, how can I help Y yo you? dije, Marianne, ¿cómo le puedo ayudar? She said, I just have one question. Solo tengo una sola pregunta. What did you do to my husband? ¿Qué hizo a mi esposo? She said, Ella dijo, most nights he never came home before. la mayoría de noches antes no venía a la casa. And when he came home, often he was drunk. Y cuando venía muchas veces borracho. And if I ever made food for him, he always said it was terrible.
Y si yo le prepara comida, siempre decía, está horrible. And sometimes he threw the plate at the wall. Y muchas veces tiró el plato a la pared. And she said the last few days, Y ella dijo, los últimos días he has thanked me for the food. me ha dado gracias por la comida. And last night, Y también. he told me that he loves Y me. anoche me dijo que te amara, And that que me he's amara. sorry. Y que hizo mal. And she began to weep. Y empezó a llorar. She said, what happened to him? Dijo, ¿qué le pasó? I said, well, You do did, you pues. really want to know? ¿Quieres saber? And I opened the Word of Y God. abrí la palabra de Dios. And about 30 minutes Y later, como unos 30 minutos después, Marianne trusted Christ as Marianne her también Savior. recibió a Cristo como su Salvador. Her husband was a rough man, Su esposo era un hombre poco duro. but I'm telling you, he sits in church every Sunday. Pero yo le digo, está sentado y dice cada domingo. His wife has gone to be with the Lord. Su esposa ya no está aquí, ya pasó al Every presente del time we Señor. sing, Cada vez que cantamos, he weeps. él llora. Every time I give the altar, Cada vez que doy la invitación, I say, have your heads bowed, eyes yo closed. digo, baja, inclina su rostro, cierra sus ojos. He never bows his head, he never closes his Nunca eyes. inclina su rostro, nunca cierra sus ojos. He's looking. Él está mirando. Where are the unsaved people? ¿Dónde están los incrédulos? And just about every Sunday, Y casi cada semana, he goes to somebody in his section. él va a alguien en su sección, He puts his arm around them. pone su brazo alrededor. And if he put his arm around you, you would get saved again. Y si usted pusiera su brazo alrededor de usted, también sería salvo de nuevo. He says, do you want to go up there and get saved? Digo, ¿quiere ir allá para ser salvo? He brings him to the Y front. lo lleva al frente. That's the power of the gospel. Así es el poder del It evangelio, can still change que aún lives. puede cambiar vidas. And they had a powerful witness. Ese poder de testigo, de testimonio. Often at Christmas, I receive kind notes. Muchas veces en la Navidad recibo notas amables. A few Christmases ago, I received my favorite note. Hace unas Navidades pasadas recibí mi nota favorita. It was from a little girl named Anna. Fue de una niña llamada Ana. She's 8 years old. Tiene 8 años. And this is what the note said. Y así lo que dijo la nota. Dear Pastor, Estimado pastor, thank you for this church gracias por esta iglesia and for your preaching. y por su predicación. I know you work hard at this stuff. Yo sé que trabaja duro en estas cosas. We are happy you are here. Estamos contentos que está aquí. This year, my dad learned not to drink Este año mi papá aprendió a no tomar and how to quit smoking y cómo parar de fumar and how to be nice. y cómo ser amable. Now, some of you have learned how to quit drinking and smoking. If you could just learn how to be nice. Algunos se han detenido de tomar y fumar. Ahora necesita aprender cómo ser amable. But what was she saying? ¿Pero qué estoy diciendo? Jesus changed her dad. Jesús cambió a su papá. That's why I love the ministry. Es por eso que amo al ministerio. I love it when people pray Amo cuando gente ora. and when they get along because of the Holy Spirit. Cuando están juntos en And they armonía por el listen to the Espíritu. scriptures. Cuando escuchan la escritura. And they go out soul winning. Cuando andan ganando almas. And men like this man, Anna's daddy, get saved. Y hombres como el papá de Ana que son salvos. And Mary Ann's husband gets Y el saved. esposo de Marianne también es salvo. We have the greatest privilege in all the world Tenemos el privilegio más grande de todo el mundo to be saved members of the de church. ser salvos y miembros de la iglesia. It all begins with prayer. Todo comienza con oración. Through prayer, we become partners. En la oración nosotros nos hacemos colaboradores. And as we partner in the Holy Y Spirit, como estamos colaborando al Espíritu Santo, God gives the power. Dios da el poder. That doesn't mean persecution won't come again. No significa que no viene la persecución de nuevo, But if it leads us right back to prayer, pero si nos va a volver a llevarnos a la we're going to oración, be okay. sería bien, Because then we can preach again. porque después podemos predicar de We nuevo. can have God's power. El poder de Dios de nuevo. And we know He's always there when we're Y ready saber to que pray. siempre está aquí cuando necesitamos. Let us pray together. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Santo, we thank you for the pattern of the New Testament church. te damos gracias por el ejemplo de la iglesia en tu We palabra. thank you that something happens when churches pray. Gracias, Señor, que algo pasa cuando iglesias oran. We ask that you would challenge us anew to be praying churches. Señor, te pedimos que tú nos desafíes de nuevo a ser una iglesia que ora. Our heads are bowed for a moment, our eyes are closed. Ojos cerrados, cabeza inclinadas.